Anoche era noche de brujas y el vecindario estaba lleno de energía. Los niños disfrazados corrían de casa en casa, sus risas resonando bajo el resplandor anaranjado de las farolas. Yo estaba con mi hermano menor, que iba vestido de pirata, y estábamos caminando por Maple Street. El aire estaba fresco y el olor a hojas caídas se mezclaba con el tenue aroma a dulces. Todo se sentía normal, incluso festivo, hasta que llegamos a la casa al final de la cuadra. Fue allí donde lo vi, el espantapájaros. Al principio, no le di mucha importancia. Después de todo, era Halloween y las decoraciones estaban por todas partes. Pero algo en este se sentía extraño. El espantapájaros estaba parado en medio del patio delantero, con su rostro de arpillera retorcido en una sonrisa permanente. Sus brazos estaban extendidos y su ropa andrajosa ondeaba ligeramente con la brisa. Lo que realmente me impactó, sin embargo, fue lo quieto que estaba. Como si fuera una quietud antinatural. Recuerdo que me detuve por un segundo, lo miré fijamente y sentí un escalofrío extraño por la espalda. Mi hermano me tiró de la manga, ansioso por seguir adelante, así que sacudí la sensación y seguí caminando. Pasamos por unas cuantas casas más, llenando nuestras bolsas de dulces, y casi me olvidé del espantapájaros. Pero cuando volvimos a Maple Street, mi hermano lo señaló de nuevo. «Mira, se movió», dijo, con la voz una mezcla de emoción y nerviosismo. Me di la vuelta y, efectivamente, el espantapájaros estaba ahora más cerca de la calle. Su posición había cambiado, ya no estaba en el centro del patio, sino cerca de la acera, casi como si hubiera dado un paso adelante. Se me cayó el alma a los pies. Me dije a mí mismo que era solo una broma, tal vez algún tipo de decoración mecánica, pero en el fondo, no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Traté de restarle importancia y seguir adelante, pero mi hermano estaba visiblemente asustado. Seguía mirando hacia atrás al espantapájaros mientras nos alejábamos. Decidí acortar la noche y volver a casa, pensando que era mejor prevenir que lamentar. Al pasar por la casa por última vez, no pude evitar volver a mirar al espantapájaros. Esta vez, noté algo que no había visto antes, su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si nos estuviera observando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y aceleré el paso, tirando de mi hermano. No quería admitirlo, pero estaba asustado. Muy asustado. Cuando llegamos a casa, traté de sacudirme la inquietud, diciéndome a mí mismo que era solo una estúpida decoración de Halloween. Pero más tarde esa noche, mientras estaba acostado en la cama, no podía dejar de pensar en eso. La forma en que se había movido, la forma en que parecía mirarnos, no tenía sentido. Me di vueltas y vueltas, mi mente corriendo con posibilidades. Tal vez era solo una broma, como había pensado antes, pero ¿y si no lo fuera? ¿Qué pasaría si alguien realmente estuviera dentro de ese disfraz, parado allí, esperando? La idea me puso la piel de gallina. Finalmente me quedé dormido, pero fue un sueño inquieto y agitado. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de las sirenas. Mi corazón inmediatamente comenzó a acelerarse de nuevo y corrí a la ventana. Un coche de policía estaba estacionado en la calle, justo enfrente de la casa con el espantapájaros. Se me revolvió el estómago mientras me ponía algo de ropa y salía corriendo. Se había reunido una pequeña multitud y podía escuchar a la gente murmurando cosas como espeluznante y gracias a Dios que lo atraparon. Se me heló la sangre cuando escuché a uno de los oficiales hablar con un vecino. El espantapájaros no había sido una decoración en absoluto. Era un hombre, un depredador local, que había estado usando el disfraz para acechar a los niños del vecindario. Había estado parado allí toda la noche, observando, esperando. Y se había acercado a la calle porque planeaba agarrar a alguien. Me sentí mal del estómago mientras la realidad se asimilaba. Ese espantapájaros, ese hombre, había estado tan cerca de nosotros. Si mi hermano no lo hubiera notado moverse, si no hubiéramos decidido irnos cuando lo hicimos. Ni siquiera quería pensar en lo que podría haber sucedido. Me quedé allí, congelado, observando cómo la policía sacaba al hombre de la casa esposado. Todavía llevaba partes del disfraz de espantapájaros, la máscara de arpillera colgando suelta alrededor de su cuello. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos y parecía algo salido de una pesadilla.
No podía creer que había estado a solo unos metros de él la noche anterior. Los oficiales explicaron que habían recibido un aviso de un vecino que también había notado que el espantapájaros se movía. Habían estado vigilando la casa durante un tiempo, esperando el momento adecuado para intervenir. Aparentemente, esta no era la primera vez que el hombre hacía algo así. Había estado en su radar durante meses, pero nunca habían tenido suficiente evidencia para arrestarlo hasta ahora. Escuchar eso me hizo sentir aún peor. ¿Cuántos otros niños había observado? ¿Cuántas veces había estado allí, escondido a plena vista, esperando la oportunidad perfecta? La idea me puso la piel de gallina. Durante semanas después de eso, no podía dejar de mirar por encima del hombro. Cada vez que pasaba por esa casa, sentía un escalofrío, como si me estuvieran observando de nuevo. El espantapájaro se había ido, por supuesto, pero el recuerdo estaba grabado en mi mente. No paraba de revivir esa noche en mi cabeza, preguntándome qué habría pasado si nos hubiéramos quedado más tiempo, si nos hubiéramos acercado. Era como una nube oscura que me acechaba, y por mucho que intentaba sacudírmela, no podía. Mi hermano pareció recuperarse más rápido, pero me di cuenta de que a él también le había afectado. No quiso volver a pedir dulces el año siguiente, y sinceramente, no lo culpaba. El vecindario cambió después de eso. La gente empezó a tomarse la seguridad más en serio, instalando cámaras y luces con sensores de movimiento. La casa donde había estado el espantapájaros finalmente se vendió, y los nuevos propietarios la derribaron para construir otra cosa. Pero incluso con todos esos cambios, no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro había sucedido allí, algo que no podía simplemente borrarse. Hasta el día de hoy, no puedo mirar un espantapájaros sin sentir el mismo escalofrío que sentí esa noche. Es un recordatorio de lo fácil que el peligro puede esconderse a plena vista, de cómo algo tan ordinario puede convertirse en una pesadilla en un instante. Nunca supe qué le sucedió al hombre después de su arresto. Una parte de mí no quería saberlo. No quería darle más espacio en mi cabeza del que ya tenía. Pero a veces, a altas horas de la noche, me encontraba preguntándome por él, dónde estaba, qué estaba haciendo, si todavía andaba por ahí en alguna parte. Esos pensamientos siempre me hacían sentir mal, como si estuviera reviviendo esa noche de nuevo. Me quedaba allí acostado, mirando el techo, tratando de sacar las imágenes de mi mente, pero nunca se iban del todo. Incluso ahora, años después, no puedo explicar completamente lo que sucedió ese Halloween. Fue como una pesadilla que se filtró en la realidad, algo tan extraño y aterrador que no se sentía real. Pero era real. Y la parte más aterradora no es solo lo que podría haber sucedido, es el hecho de que podría haberle sucedido a cualquiera. Ese hombre estaba allí, a plena vista, y nadie sospechó nada hasta que fue casi demasiado tarde. Es un recordatorio de que a veces, las cosas que más nos asustan no son los monstruos en las sombras. Son los que están parados justo frente a nosotros, escondidos detrás de una máscara. Tenía 12 años cuando esto sucedió. Un día bastante normal, o al menos eso parecía al principio. Mis amigos y yo acabábamos de terminar la escuela y estábamos pasando el rato cerca del parque, como siempre lo hacíamos. No había una agenda real, ni supervisión, solo niños siendo niños. Siempre había esa sensación de libertad cuando estábamos allí, como si fuéramos intocables. Dábamos vueltas en nuestras bicicletas, hablábamos de las cosas tontas que nos importaban en ese entonces, como quién salía con quién en la clase o qué maestro era el peor. Ese día, el sol estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras a través de las calles vacías. Acabábamos de inventar un atrevido ridículo que involucraba los columpios cuando vimos la camioneta blanca detenerse. No era inusual que una camioneta pasara por el parque. La gente vivía en esas casas y había una pequeña tienda de comestibles a la vuelta de la esquina. Pero esta camioneta era diferente. Era nueva, toda limpia y brillante, como si no hubiera sido conducida mucho. No sé por qué, pero había algo inquietante en la forma en que se detuvo justo enfrente de nosotros. El motor se apagó con un suave clic, y por un segundo, todo pareció congelarse. El conductor era un hombre de unos 40 y tantos, tal vez 50 y tantos.
Tenía una barba descuidada, como si no se hubiera afeitado en unos días, y su ropa estaba toda arrugada, como si hubiera estado sentado en la camioneta durante horas. Al principio, no le dimos mucha importancia. Bajó la ventanilla del lado del pasajero y nos dio esta sonrisa que era demasiado amplia. Lo recuerdo claramente, sus dientes eran demasiado blancos, casi de aspecto falso, y había algo extraño en la forma en que sus ojos nunca parpadeaban. No era como si estuviera tratando de ser amigable, era como si nos estuviera estudiando. «Hola, niños», nos llamó, su voz un poco áspera. «¿Quieren dulces?». En ese momento, todos nos miramos, confundidos. No era Halloween y éramos demasiado mayores para aceptar dulces de extraños. Pude ver que los demás ya estaban incómodos, pero nadie dijo nada de inmediato. No es que estuviéramos asustados, todavía no. Simplemente no estábamos seguros, tal vez era el hecho de que siempre nos habían dicho que evitáramos cosas como esta, pero no nos habían enseñado exactamente cómo reaccionar. Fue uno de esos momentos en los que tu instinto comienza a decirte que algo anda mal, pero no puedes entender por qué. Uno de mis amigos, Jared, que siempre fue el más audaz de nosotros, dio un paso adelante y entrecerró los ojos hacia el hombre. «¿Qué tipo de dulces?», preguntó, su voz no tan segura como probablemente quería que sonara. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente se metió en la parte trasera de la camioneta y por un segundo, juro que lo vi mirándonos a través del espejo retrovisor. Se sintió como si nos estuviera midiendo, como si estuviera decidiendo con cuál de nosotros quería hablar. Cuando se dio la vuelta, sostuvo una bolsa de dulces, pero lo extraño era que ni siquiera eran dulces normales. Eran esas pequeñas piezas envueltas, del tipo que obtendrías de un contenedor a granel en una tienda de conveniencia, y se veían un poco viejas, como si hubieran estado en esa camioneta por un tiempo. Pude sentir que el aire cambiaba de una manera que realmente no puedo explicar. No era solo que yo fuera paranoico, era como si todo el grupo hubiera notado colectivamente que algo andaba muy mal. Nadie hablaba. Simplemente nos quedamos allí en este silencio incómodo, mirando al hombre que ahora tenía esta extraña, casi demasiado paciente, expresión en su rostro. Sentí que este nudo en mi estómago se apretaba y pude ver a los demás moviéndose incómodamente, mirando a su alrededor como si estuvieran tratando de averiguar qué hacer a continuación. Recuerdo que intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se sentían como si estuvieran pegadas al suelo. Fue entonces cuando escuché el crujido de la grava detrás de mí y me di la vuelta para ver a nuestro vecino, el señor Peterson, caminando por la acera hacia nosotros. El señor Peterson era un tipo mayor, probablemente de unos 70 años, pero tenía esta extraña energía. No pensarías que alguien de su edad tendría el coraje de intervenir en una situación así, pero había algo en la forma en que se movía que te hacía sentir que podía manejar cualquier cosa. Siempre usaba esta chaqueta verde descolorida, y sus botas hacían este sonido de clic distintivo en el pavimento cuando caminaba. Ese día, tenía su bastón en una mano, pero sus ojos estaban fijos en la camioneta, y no había forma de confundir la mirada de determinación en su rostro. Sin romper su paso, le gritó al hombre en la camioneta, su voz lo suficientemente alta para que todos la escucháramos: «Necesitas seguir moviéndote, amigo. Hay niños aquí y los estás poniendo nerviosos». La sonrisa del hombre vaciló, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara. Miró al señor Peterson y, por primera vez, vi un indicio de algo en sus ojos, algo frío. La camioneta se quedó quieta por un momento, como si el hombre estuviera decidiendo si discutir o no. Luego, sin decir una palabra, puso la camioneta en marcha y se alejó a toda velocidad, dejando una nube de polvo detrás. Todos seguíamos allí parados, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Nos quedamos allí por unos momentos, demasiado aturdidos para hablar. Los únicos sonidos eran el débil zumbido de los autos distantes y el susurro de las hojas en el viento. Mi corazón todavía latía con fuerza, mis manos temblaban mientras intentaba entender lo que acababa de pasar. Miré a mis amigos, pero nadie parecía saber qué decir tampoco. Jared, que había sido el más curioso, ya estaba hablando con el señor Peterson, agradeciéndole por intervenir, pero su voz era baja, casi como si estuviera tratando de sacudirse la tensión. El señor Peterson solo asintió.
sus ojos aún fijos en el lugar donde la camioneta había desaparecido. «Tienen suerte, niños», dijo, con voz áspera. «Ese tipo ha estado por aquí antes. No es la primera vez que intenta algo así. Todos deben tener cuidado, ¿de acuerdo?». Pude ver que estaba tratando de mantenernos tranquilos, pero había un peso en sus palabras. La forma en que lo dijo, como si supiera más de lo que dejaba ver. Por un segundo, pensé que tal vez iba a decir algo más, pero no lo hizo. En cambio, simplemente se dio la vuelta y regresó a su casa, sus botas haciendo clic más fuerte ahora, como si estuviera alejándose de algo que todavía lo hacía sentir incómodo. No nos quedamos mucho tiempo después de eso. Todos nos fuimos a casa, pero la caminata se sintió diferente. El aire era denso con tensión y era como si los sonidos normales del vecindario, niños riendo, autos pasando, estuvieran todos apagados, como si el mundo entero contuviera la respiración. No pude sacudirme la imagen del rostro del hombre, su sonrisa inquietante, la frialdad en sus ojos. Seguí reviviéndolo una y otra vez en mi cabeza, preguntándome qué había planeado para nosotros si el señor Peterson no hubiera aparecido cuando lo hizo. Esa noche, apenas dormí. Cada pequeño crujido en la casa, cada ráfaga de viento afuera, me hacía saltar. Seguí pensando en la camioneta, preguntándome si volvería. Todo se sintió como una pesadilla, pero en el fondo sabía que no lo era. Había sido real y apenas había escapado de lo que ese hombre tenía en mente. No les conté a mis padres lo que sucedió, no quería asustarlos. Pero no podía sacudirme la sensación de que el hombre todavía estaba allí, observando, esperando. No sé qué habría pasado si el señor Peterson no hubiera estado allí. Es un pensamiento que todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. Unos días después, vi al señor Peterson de nuevo mientras caminaba a casa. Dudé un poco en acercarme a él, pero me hizo una seña, como si lo estuviera esperando. No me preguntó cómo estaba o si estaba bien, solo me miró por un momento, como si estuviera decidiendo si estaba listo para escuchar algo más. «Ustedes, los niños, deberían mantenerse alejados de ese parque por un tiempo», dijo en voz baja, sus ojos escudriñando la calle, asegurándose de que no hubiera nadie más alrededor. «He estado escuchando cosas sobre esa camioneta. No solo aquí, sino también en otros vecindarios», asentí, sintiendo un escalofrío helado por la espalda. No le pregunté qué quería decir y él no ofreció más detalles. Estaba claro que lo que había sucedido no era algo que simplemente iba a desaparecer. Nunca volví a ver a ese hombre y nunca volví a saber nada de él. Pero dejé de ir a ese parque después de eso. Ya no se sentía como el mismo lugar, era como si algo se hubiera roto, como si la seguridad que siempre había sentido allí se hubiera ido. No sé si el hombre de la camioneta fue atrapado, o si alguna vez volvió a intentar algo así. Nunca lo sabré. Pero cada vez que paso por ese parque ahora, todavía siento esa misma sensación incómoda en mi estómago. Y cada vez que veo una camioneta blanca pasar, no puedo evitar mirar por encima del hombro. Todo empezó una semana antes de Halloween. Mi familia se esmera cada año con las decoraciones, inflables gigantes, lápidas falsas, luces estroboscópicas, lo que sea. Nuestro jardín parece una pequeña atracción de casa embrujada y es algo que todo el vecindario espera con ansias. Pero este año, las cosas se pusieron raras. Primero lo noté cuando el esqueleto de tamaño real que suele estar junto al buzón había desaparecido. Pensé que tal vez el viento lo había tirado, pero cuando revisé los arbustos y el jardín del vecino, nada. Luego, un par de días después, el caldero de la bruja desapareció. Era pesado, así que no es como si alguien se lo hubiera llevado casualmente. Empecé a sentirme incómodo, como si alguien me estuviera observando cada vez que salía a revisar las decoraciones. Para cuando llegó la noche de Halloween, la mitad de nuestras cosas habían desaparecido. Mis padres estaban molestos, pensando que eran solo unos bromistas, pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Decidí instalar una cámara, una de esas pequeñas activadas por movimiento, mirando hacia el jardín. Pensé que si alguien estaba robando nuestras cosas, los atraparía en el acto. No se lo dije a mis padres porque no quería que pensaran que estaba exagerando.
Esa noche, me quedé despierto hasta tarde, sentado junto a la ventana con la transmisión de la cámara en mi computadora portátil. La calle estaba tranquila, solo el grupo ocasional de niños disfrazados caminando, riendo y llevando sus bolsas de dulces. Pero luego, alrededor de la medianoche, el sensor de movimiento se activó. Se me cayó el corazón cuando vi las imágenes. La transmisión de la cámara mostraba una figura vestida completamente de negro, con una máscara que parecía una de esas de plástico baratas que encontrarías en una tienda de Halloween. Se movían rápido pero deliberadamente, dirigiéndose directamente a las decoraciones restantes. Se me revolvió el estómago mientras los veía agarrar la última de nuestras calabazas, la grande con el intrincado tallado en el que mi papá había pasado horas. No podía simplemente quedarme sentado y no hacer nada. Agarré una linterna y salí corriendo, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. El aire frío me golpeó y, por un segundo, dudé. ¿Qué pasaría si esta persona no fuera solo un ladrón? ¿Y si fueran peligrosos? Pero antes de que pudiera dudar de mí mismo, grité, «Oye, ¿qué estás haciendo?» La figura se congeló, su cabeza girando hacia mí. Incluso desde la distancia, pude ver los ojos huecos de la máscara mirándome fijamente, sin parpadear. No dijeron una palabra, simplemente se quedaron allí por lo que pareció una eternidad. Luego, en un movimiento rápido, se dieron la vuelta y huyeron por la calle. Los perseguí, mi rayo de linterna rebotando salvajemente mientras corría. Ni siquiera pensé en el riesgo, estaba demasiado enojado, demasiado decidido a descubrir quién estaba haciendo esto. Pero eran rápidos, y para cuando llegué al final de la cuadra, se habían ido. Me quedé allí, respirando con dificultad, mi mente acelerándose. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Revisé las imágenes de la cámara de nuevo cuando volví a entrar, con la esperanza de ver su cara más claramente, pero la máscara hacía imposible saber quiénes eran. A la mañana siguiente, revisé las imágenes de nuevo, cuadro por cuadro. Fue entonces cuando noté algo extraño. La forma en que se movía la figura no era solo familiar, era demasiado familiar. La forma en que inclinaban ligeramente la cabeza hacia la izquierda cuando se detenían, la forma en que sus hombros se encorvaban mientras corrían. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Conocía esa postura, esa forma de andar. Era mi vecino, el señor Carter. Vivía a solo unas pocas casas de distancia, un tipo mayor que siempre parecía amable, aunque un poco callado. Incluso había elogiado nuestras decoraciones a principios de semana. Mi mente se aceleró. ¿Por qué haría esto? ¿Qué planeaba hacer con todas las cosas que robó? No quería creerlo, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Había estado actuando de forma extraña últimamente, siempre parado en su ventana, mirando a la calle como si estuviera esperando algo. No le dije a nadie lo que había descubierto. Una parte de mí todavía estaba en negación y una parte de mí tenía miedo de lo que podría pasar si lo confrontaba. Pero no podía simplemente dejarlo pasar. Esa noche, la noche de Halloween, decidí seguirlo. Esperé hasta que oscureció, luego me coloqué donde podía ver su casa sin ser visto. Alrededor de las 9 de la noche, lo vi salir, vestido con la misma ropa negra y la máscara de las imágenes. Llevaba una bolsa y pude ver el contorno tenue de una de nuestras decoraciones robadas asomándose. Mis manos temblaban mientras lo seguía, manteniendo la distancia. No fue muy lejos, solo a una casa abandonada al final de la calle, una que había estado vacía durante años. Las ventanas estaban tapiadas y el jardín estaba cubierto de maleza, pero él se acercó directamente a la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más escalofriante, la casa ya no estaba vacía. Adentro, pude ver débiles destellos de luz, como velas, y escuchar el sonido amortiguado de voces. Voces de niños. Se me revolvió el estómago mientras me acercaba sigilosamente, tratando de ver mejor a través de las grietas en las ventanas tapiadas. Lo que vi me heló la sangre. Adentro, la casa estaba llena de nuestras decoraciones robadas, el esqueleto, el caldero, las calabazas, todo arreglado como una retorcida exhibición de Halloween. Pero esa no era la peor parte.
En el centro de la habitación, un grupo de niños, de no más de 10 u 11 años, estaban sentados en círculo, con sus disfraces aún puestos. Parecían asustados, sus ojos abiertos y mirando por la habitación. El señor Carter estaba en la esquina, con la máscara aún puesta, sosteniendo algo en su mano. No pude ver qué era, pero la forma en que los niños se encogieron cuando se movió me puso la piel de gallina. Quería gritar, irrumpir y detener lo que sea que estuviera pasando, pero estaba congelado. ¿Y si tenía un arma? ¿Y si empeoraba las cosas? Retrocedí lentamente, mi mente acelerándose. Necesitaba llamar a la policía, pero mi teléfono estaba muerto. Pensé en correr a casa para pedir ayuda, pero no podía dejar a esos niños solos con él. Me agaché detrás de un arbusto, tratando de idear un plan, cuando escuché la puerta principal chirriar. El señor Carter salió, todavía con la máscara, y miró a su alrededor como si estuviera comprobando si alguien lo estaba mirando. Contuve la respiración, rezando para que no me viera. Después de lo que pareció una eternidad, volvió a entrar y escuché el clic de la cerradura. Fue entonces cuando noté algo más, una pequeña ventana abierta en el lado de la casa, lo suficientemente grande como para que alguien se arrastrara. No sabía si podría hacerlo, pero tenía que intentarlo. Tenía que hacer algo, me moví lo más silenciosamente que pude, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharía. La ventana estaba a solo unos pocos pies del suelo, y logré levantarme y deslizarme sin hacer demasiado ruido. Adentro, el aire era denso y rancio, y la luz parpadeante de las velas hacía que todo se sintiera surrealista, como si hubiera entrado en una pesadilla. Ahora podía escuchar la voz del señor Carter, baja y tranquila, pero había algo extraño en ella, algo que me puso la piel de gallina. Estaba hablando con los niños, contándoles alguna historia sobre cómo eran parte de un juego especial. Me asomé por la esquina y lo vi sosteniendo un cuchillo, la hoja atrapando la luz mientras gesticulaba con él. Los niños ahora lloraban, acurrucados, demasiado asustados para moverse. Tenía que actuar rápido, miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera usar como arma o distracción. Mis ojos se posaron en una pila de libros viejos cerca de la ventana. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Agarré uno y lo arrojé lo más fuerte que pude hacia el otro lado de la habitación. Golpeó la pared con un fuerte golpe y el señor Carter se dio la vuelta, su máscara girando hacia el ruido. ¿Quién está ahí?, gruñó, su voz aguda y enojada. No esperé. Corrí hacia los niños, gritándoles que se levantaran y corrieran. Por un segundo, solo me miraron, congelados por el miedo, pero luego uno de ellos salió corriendo hacia la puerta y los demás lo siguieron. El señor Carter se abalanzó sobre mí, pero me agaché y lo empujé lo más fuerte que pude. Tropezó y salí corriendo detrás de los niños, mis piernas ardiendo mientras corría hacia la puerta. Salimos de la casa y a la calle, los niños gritando pidiendo ayuda. Las luces comenzaron a encenderse en las casas cercanas y pude escuchar puertas abriéndose cuando la gente salió a ver qué pasaba. El señor Carter no nos siguió, debió darse cuenta de que todo había terminado. Cuando llegó la policía, se había ido. Registraron la casa y encontraron todas las decoraciones robadas, junto con otras cosas que me revolvieron el estómago, cuerdas, cinta adhesiva y una lista de nombres que incluía a algunos de los niños del vecindario. No podía dejar de temblar mientras daba mi declaración, reviviendo todo en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿A cuántos niños había estado observando? La idea me enfermaba, la policía nunca lo encontró. Ya han pasado años y todavía pienso en esa noche cada Halloween. Las decoraciones, la máscara, la forma en que se movía, todo se siente como una pesadilla, pero sé que fue real. Me mudé de ese vecindario, pero no puedo obligarme a poner decoraciones de Halloween. Cada vez que veo un esqueleto o una calabaza, pienso en esa casa y en los niños que casi no lo logran. No sé qué le pasó al señor Carter y no quiero saberlo. Todo lo que sé es que a veces, las cosas que más nos asustan no son los monstruos en las historias, son los que se esconden a plena vista, esperando el momento adecuado para atacar.